Buenas a todos. Hoy los quiero invitar a ver un gran capítulo de anatomía topográfica, en este caso la región labial. La región labial es una región muy relevante en efecto clínico estético. Además, se caracteriza por ser una región superficial. Pertenece a la región de la cabeza. Limita con la región geniana, con la región nasal, con la región mentoniana y con la región bucal hacia posterior. Los invito a ver este gran capítulo de región labial. Ahora vamos a explicar esta región labial. Esta región labial ha tomado mucha importancia en el último tiempo debido también al tema estético, es decir, a la incorporación de inyecciones de ácido hialurónico en esta zona por estética facial. Esta región labial es muy nutrida en vasos, en elementos vasculonerviosos, pero también en el tema muscular, porque no solamente está dado por el músculo orbicular del labio, sino que además por una serie de músculos que llegan a la zona, tales como el elevador del labio, el elevador del ángulo oral, el elevador común del labio y del ala nasal, el músculo risorio, el músculo buccinador, el músculo depresor del ángulo inferior, el músculo depresor del labio, el músculo cigomático menor, el cigomático mayor. Entonces todos estos músculos, incluso parte del platisma, llegan a esta zona, aparte del músculo central que es el músculo orbicular. Por lo tanto, requiere especial estudio. La región labial es una región de la cabeza, lógicamente, y es una región superficial, es decir, no es una región profunda, como otras, como la región palatina o la región infratemporal, que son profundas. Esta es una región superficial, es de fácil examen, como lo vamos a ver ahora con un paciente, en un caso clínico para analizar el labio. Y como es de fácil examen, tenemos que revisarlo tanto por el lado de la piel como por el lado de la mucosa. Los límites de la región labial son por lateral el surco labiogeniano, es decir, el surco que une labio con la región geniana y la proyección de él. Ahí lo vamos a ver porque hay que hacer la proyección, no en todos los pacientes se proyecta este surco. Por arriba, la zona del subtabique, es decir, el límite con la zona nasal, con la región nasal, el borde de las narinas y la zona posterior del ala. Por abajo, el surco mentolabial hasta la proyección del surco labiogeniano. Es decir, lo que está desde el surco mentolabial lo proyectamos hacia el lateral, hasta que cierre, se una, haga la intersección con el surco labiogeniano. Y hacia posterior, la mucosa bucal, en este caso mucosa del labio, porque ya después tenemos la cavidad bucal, tanto con su vestíbulo como con la cavidad bucal propiamente tal. Ahí hay una imagen del labio donde vemos claramente el surco labiogeniano y tenemos que proyectar este surco labiogeniano. En algunos pacientes se proyecta de manera espontánea. Aquí estamos mostrando con el láser cómo lo proyectamos y se une o intersecta con el surco mentolabial. El surco mentolabial, como la palabra lo dice, es el surco que está entre la región mentoniana y la región labial. Por arriba dijimos la zona del subtabique, la parte inferior de las narinas y el ala. Todo esto compone la región labial. Para mucha gente, para gente en lenguaje común, mucha gente piensa que el labio es solamente el bermellón de los labios. Y no. Región labial topográficamente es desde la zona del subtabique hasta
el surco mentolabial. Es decir, si hay una lesión ahí, donde está el láser, sigue siendo labio. Eso es importante también cuando actuamos como peritos, ya peritos en accidentes, peritos forenses o en algún traumatismo o agresión, y tenemos que especificar ciertas zonas y, por ejemplo, ahí sería región labial. Aquí está justamente lo que vamos a ver también en las aplicaciones clínicas. Aquí tenemos el filtro o filtrum labial, que es la zona de este canal que queda por superior. Aquí en la zona más inferior de este canal, de este surco, tenemos el tubérculo labial, que en algunos pacientes está muy marcado. ¿Por qué? Porque aquí escasea, es muy escaso el tejido celular subcutáneo. En las zonas laterales el tejido celular subcutáneo es un poco mayor, de mayor grosor, pero aquí es muy poco, muy escaso, y se marca mucho la zona muscular y la parte ya externa de la piel. Entonces, ese es el tubérculo, el filtro, y arriba está la columela, que es la unión entre las dos narinas, el tejido blando que queda debajo ya del tabique. Comunicaciones. ¿Cuáles son las comunicaciones de la región labial? Por arriba, la región nasal. Por abajo, la región mentoniana. Lateralmente, la región geniana y hacia posterior, la cavidad bucal. Yo le digo a los alumnos que se pueden palpar y fácilmente saben las comunicaciones. Esto no requiere mucho estudio, sino que es cosa de relacionar. En anatomía topográfica hay que ir relacionando las zonas con las regiones adyacentes y las comunicaciones que existen. Aquí hay una imagen de Testi-Jacob donde se muestra la región labial en dos planos. Una zona más superficial donde vemos vasos, por ejemplo, acá hay ramas de la arteria submentoniana. Acá arriba tenemos el músculo mictiforme, que es el músculo del tabique o del subtabique. Tenemos las arterias coronarias, antiguamente llamadas coronarias, ahora se llaman arterias labiales, superior e inferior. El músculo ahí orbicular y una serie de músculos que van llegando por el ángulo, como el músculo risorio, pochinador, el depresor aquí tenemos el depresor del labio, el elevador del labio, etcétera. Entonces hay una serie de músculos que llegan a la zona labial, sin ser parte del esqueleto propiamente tal del labio. ¿Ok? Acá tenemos un lindo corte también de Testi-Jacob. Testi-Jacob se escribe. Y donde vemos un corte sagital del labio o parasagital, donde vemos la cara externa, que es la piel, con los distintos anexos. Aquí en el hombre fundamentalmente hay bastantes folículos pilosos, glándulas sudoríparas, esto es piel, tejido celular subcutáneo, capa muscular, capa glandular y la mucosa labial. Entonces tenemos este labio por dentro y por fuera. Eso es una ventaja también para el clínico. ¿Por qué? Porque ante lesiones podemos hacer incisiones internas por la mucosa y así evitar dejar una cicatriz en la zona externa. A menos que la lesión esté muy, muy cercana a la zona de la piel y tendríamos que entrar por la zona cutánea. Nótese aquí el vestíbulo, que está simbolizado con el número 13 por Testi-Jacob, el vestíbulo de la boca o fondo de saco, que tiene que estar libre, despejado. Cuando este fondo de vestíbulo está ocupado, significa que hay una infección, generalmente dado por los incisivos, en este caso incisivos inferiores. ¿Ok? Este es un corte del labio inferior, pero también se aplica lo mismo para el labio superior. Aquí tenemos la mucosa bucal. Nótese también las glándulas salivales, que como lo vamos a ver en las aplicaciones clínicas, generan la patología que se llama mucosele, que por traumatismo genera una extravasación de saliva y se genera un aumento de volumen, una tumoración en la zona labial interna. Nótese aquí la arteria labial, en este caso inferior, y la vena labial inferior. Acá vemos los fascículos musculares del orbicular, pero también vemos los fascículos musculares de los músculos que llegan a la zona, como el depresor, en este caso, del labio inferior, antes llamado el músculo cuadrado. Esta imagen es muy relevante para que la revisen con calma.
Aquí vemos aspectos que vamos a desarrollar más en la práctica clínica que viene a continuación, donde vemos el frenillo labial, importante para el clínico, especialmente después cuando se hacen las prótesis removibles, tenemos que respetar estas estructuras. Estos frenillos son seis, tres superiores y tres inferiores. El más importante es el frenillo labial superior medio o central, porque este frenillo muchas veces genera un diastema, un espacio exagerado entre los dientes incisivos superiores centrales y muchas veces se opera este frenillo, se hace una frenectomía o frenoplastia para desinsertar el frenillo y evitar que se siga generando este diastema, o el paciente va a ser sometido a un tratamiento de ortodoncia. Necesitamos que esté sin este frenillo fibroso de inserción muy baja, ¿ya? El frenillo este del central, en clínica vamos a ver los otros frenillos, y el labio entonces, como les decía, lo bueno es que podemos acceder por dentro y por fuera. El labio es muy flexible, nos permite levantar colgajos, incluso por esta zona podemos hacer incisiones y llegar casi a la zona del reborde infraorbitario a través de una incisión en el vestíbulo, lo que nos permite trabajar con algunas fracturas incluso del maxilar a través del fondo del vestíbulo, dado por el labio. Aquí vemos una imagen de la desembocadura de los vasos linfáticos, donde desembocan los del labio inferior, desembocan fundamentalmente en los linfonodos submentonianos, en tanto los superiores desembocan en los linfonodos submandibulares, para ver el tema clínico, especialmente en patologías como la neoplasia, los cánceres que podemos encontrar en esta zona, o algunas infecciones que también nos van a permitir entonces relacionar de dónde viene esta infección por la anatomía de la región labial. Ahora vamos a ir a la clínica para revisar todo en un paciente. Bueno, aquí estamos en clínica para seguir hablando de la región labial. Para examinar la región labial, lo mejor es examinarlo en un paciente, para que podamos ver algunos detalles clínicos, anatómicos de la zona. Primero que todo, tenemos que fijarnos en que la región labial, como les decía anteriormente, tiene una zona cutánea y una zona de mucosa. Es decir, podemos acceder por ambos lados, por la zona de la piel, pero también por la parte interna. Esa es una gran ventaja ante procesos patológicos, ya que las incisiones las podemos disimular entrando por la región interna, por la cara mucosa. Lo otro relevante es son los límites con la región geniana, con la región mentoniana, con la región nasal y hacia adentro con la cavidad bucal. Aquí vemos claramente el surco labio-geniano, que lo proyectamos y nos permite ver el límite lateral e inferior con el surco mentolabial. Surco mentolabial, surco labio-geniano, la proyección de él, la intersección, nos da ahí el límite, en este caso látero inferior. Hacia arriba, el límite es la zona del subtabique, las narinas y el ala nasal. Muy importante, el tubérculo labial, que se marca bastante. ¿Por qué? Porque el tejido celular subcutáneo es escaso en esta zona. En las zonas laterales, el tejido de relleno es mucho más de mayor grosor. Aquí tenemos el filtrum labial y aquí la columela con las narinas. Los labios, entonces, analizando ya topográficamente, encontramos una piel con folículos pilosos más abundantes en el hombre que en la dama. Luego encontramos un tejido celular subcutáneo, las capas musculares, especialmente el orbicular, pero también las capas musculares que llegan desde las zonas adyacentes, tales como el elevador del labio, el elevador común, del ala nasal del labio, los cigomáticos, risorio, buccinador, el depresor del ángulo, depresor del labio, etc. Y ya en la parte interna, si nosotros revisamos, la mucosa es bien hidratada por la saliva, lógicamente, pero tenemos aquí un detalle muy importante.
en la zona de la mucosa, encontramos glándulas salivales. Las glándulas salivales pertenecen al sistema digestivo y son dos tipos, mayores y menores. Las mayores son la parótida, que está en la zona posterior, que pesa 27 gramos, la submandibular, que comparte entre cuello y boca, que pesa 9 gramos, y la sublingual, abro la boquita, que se ubica en la zona debajo de la lengua y que pesa 3 gramos. Esas son las glándulas salivales mayores, pero las menores se reparten entre distintas zonas, ¿ya? En la mejilla, en el paladar y en el labio, que hay muchas en el labio y son microscópicas, pero se pueden palpar, son como unos racimos de uva pequeñitos y se sienten en la zona. Estas glándulas salivales muchas veces se traumatizan y generan la patología del mucosele, como lo vamos a ver más adelante en la aplicación clínica. Entonces, estas glándulas salivales se operan cuando aparece esa patología que se denomina mucosele. También cuando hay traumatismos, hay que tener cuidado con la hemorragia porque vienen arterias de ambos lados, arterias labiales especialmente, y también las venas labiales, inferior o superior. Vamos a ir al detalle en la relación con los dientes. Los labios ayudan a formar el vestíbulo. Aquí tenemos el fondo del vestíbulo, muy importante clínicamente, porque cuando encontramos un fondo vestíbulo ocupado, como se llama en la jerga quirúrgica, significa que cuando tocamos aquí y encontramos un aumento de volumen, lo más probable es que sea de la parte dental, es decir, odontogénico. Entonces tenemos que ir a vigilar qué pasa con el incisivo lateral, central, canino, etc. Y este vestíbulo o fornix, fondo de vestíbulo, tiene que estar libre. Importante entonces para la clínica. Lo otro que se ve aquí muy bien, muy bello, es el frenillo labial central. El frenillo labial central muchas veces tiene una inserción muy baja y genera un diastema, un espacio entre los incisivos. Y en esos casos se tiene que operar para que después el paciente sea sometido a ortodoncia para corregir esa desarmonía dentomaxilar. Hacia el lateral encontramos otros frenillos, como estos de aquí, que son los frenillos labiales laterales, que son menos fibrosos, ¿ya? Labiales laterales superiores, a la zona de premolares, ahí, vamos a ir a buscar al otro, y acá, allá atrás. Entonces en un paciente desdentado, tenemos que cuidar esos frenillos y las prótesis se alivian en esa zona, es decir, se desgastan para que con los movimientos no vayan a soltar las prótesis. También tenemos un frenillo labial inferior, aquí se nota muy claro, ¿ya? Que sirven de sujeción del labio, ¿ok? Sirven de sujeción para que el labio no esté con tanta movilidad. Y los frenillos laterales, ahí están, en este caso está a la altura de entre el premolar y el canino, ahí. Y acá también entre el premolar y el canino. Vamos a darle un poco de luz, ahí. Ahí se nota un poco la parte fibrosa, ¿ya? Entonces el labio es una zona muy importante en estética, en función, es una región topográfica muy relevante y ahora ha adquirido mayor importancia por la aplicación de inyecciones de ácido hialurónico en la zona. Por lo tanto, tenemos que estudiar muy bien esta región. Lo otro que acá también se produce como aplicación es la queilitis. En pacientes, especialmente de etnia más blanca y se exponen a radiación solar, se genera un cambio en la zona cutánea y en el borde del bermellón del labio, donde se producen algunas displasias, alteraciones celulares que podrían terminar en un cáncer. ¿Ya? Hace poco diagnosticamos un cáncer de labio en un paciente que trabajaba en la minería y no ocupaba bloqueador solar. Entonces, importante cuidar especialmente el labio inferior ante cualquier cambio de coloración, aparición de manchas, de máculas o ciertos bordes engrosados, el paciente debería consultar. Entonces aquí estamos con anatomía topográfica, en este caso con visión clínica. Vamos a ir ahora entonces a la pizarra, a las aplicaciones clínicas para terminar este capítulo.
Ahora vamos a las aplicaciones clínicas. Primero que todo, vamos a partir por el tema de que el labio es muy importante clínicamente como estética y función y se ve afectado por patologías y traumatismo. Primeramente vamos a hablar del traumatismo, ¿ya? Traumatismo que se genera en esta zona. Muchos TDA o traumatismos dentalvelares afectan el labio. Afectan el labio, es decir, aparte de dañar dientes, se puede afectar el labio, especialmente el labio superior, aunque también el labio inferior, y se puede incluso introducir elementos extraños como piedrecillas en la zona del labio, y muchas veces se recomienda tomar una radiografía exclusivamente a tejido blando para ver si hay algún elemento incorporado dentro de la zona. Lo otro importante es que al generarse un corte, una sección del labio, la herida sangra por ambos cabos, por ambas zonas. A lo mejor para alguien puede sonar como normal, pero por ejemplo en las extremidades se sangra solamente desde la vía proximal y no por ambos cabos de la herida. Aquí te sangra por ambos lados. ¿Por qué? Porque viene la arteria labial del lado izquierdo y la arteria labial del lado derecho, ya sea superior o inferior. Entonces son heridas que sangran de manera abundante y el clínico tiene que estar preparado para resolver estas hemorragias labiales. ¿Ok? También es importante, es relevante en una patología que se llama la FLVP o fisura labio-velopalatina. ¿Por qué? Porque hay una falta de desarrollo en esta zona, también conocido antiguamente como labio leporino. Entonces, tenemos que saber muy bien la anatomía normal. Y aquí participan estructuras importantes como el filtrum labial, el tubérculo labial y la columela, que la columela es la zona de tejido blando que está entre las dos narines. Entre las dos narines, que son los orificios anteriores de la nariz. Esta zona es muy relevante y el cirujano maxilofacial, el cirujano plástico, trabaja mucho en devolver la armonía en esta zona. Además, clínicamente el labio se ve afectado por una patología que es bastante frecuente que se llama el mucocele. El mucocele es una patología, si dibujamos el labio de lado, un labio inferior, aparece generalmente en el labio inferior como un aumento de volumen, una tumoración en la zona interna del labio, en la cara de la mucosa, y que se da generalmente por un problema con las glándulas salivales labiales, estas glándulas salivales menores, aquí. Entonces, se genera una extravasación de saliva, por eso se le denomina un pseudoquiste, una extravasación de saliva, y muchas veces el paciente se lo revienta y después vuelve a salir. La mejor solución es operar y sacar las glándulas salivales afectadas y las que están alrededor de esta patología. Entonces tenemos tres aplicaciones clínicas muy relevantes: fisura labio-velopalatina, los traumatismos dentalvelares que pueden producir sección del labio y el mucocele. Bueno, hasta aquí llega el capítulo de región labial. Los dejo invitados para otra sección de este programa de anatomía de cabeza y cuello con enfoque clínico. Saludos, chao.